Buenas, buenas. Pasó la semana de carnaval, pero aquí están los tambores de la información. Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad y con Julieta Núñez Tomás todavía. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? Yo estoy muy bien. Sí, sí, se te ve, se te nota. Ay, qué lindo, gracias. Empezamos con el Vos también ojo, se te ve muy bien. Y después de lo que te dije, no podía ser menos. Pero bueno, aquí estamos, empezando la semana, como decíamos, con información, la verdad es que hoy muy surtida, casi que con sensación de año que empieza a moverse, ¿no? Y vamos por el sistema judicial, porque el fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, les contamos que formalizó la investigación sobre el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por los delitos, atención, de insolvencia societaria fraudulenta y también fraude concursal. Iglesias fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública hace meses por 12 delitos en total, por lo que puede ocurrir que en el futuro se formalicen investigaciones por todos o por algunos de esos otros delitos que de momento no han ingresado, no han llevado este expediente a nueva formalización. Y sobre esto, evidentemente, también habló Alberto Iglesias, el expresidente de la Mutualista. Dijo que él firmó de buena fe y sin saber lo que contenían estos documentos que hoy en día lo incriminan, y además solicitó a la Fiscalía que convoque a las y los profesionales que lo acompañaron en los últimos días antes del cierre, justamente cuando firmó estos documentos. También señaló que luego del juicio comenzará un contraataque, así lo llamó en las declaraciones, contra jerarcas del gobierno, que hará que Casa de Galicia sea tema de la campaña electoral. Decíamos que el lunes vino movido. Así es. Y tenemos más titulares. El gobierno inauguró un centro de políticas sociales en el barrio Casaballe de Montevideo, donde funcionarán oficinas de 16 instituciones públicas para atender a unas 100.000 personas de esa zona. El presidente Luis Lacalle Pou recibió a profesionales de la abogacía que defienden a militares que presentaron denuncia ante la Haya por la presunta violación de derechos fundamentales de militares presos. El gobierno estudia con cautela la posibilidad de tomar alguna medida tras el fallo contra el Estado por el cierre de la Expluna. Si bien la sentencia no puede ser apelada, sí se puede pedir su nulidad. El director de Ceres, Ignacio Muncho, advirtió que el próximo gobierno tendrá poco margen para mejorar los indicadores de desarrollo del país. El presidente del sindicato metalúrgico advirtió que el sector industrial puede desaparecer si no hay un cambio de políticas. La Confederación de Sindicatos Industriales mantiene reuniones con las y los precandidatos presidenciales. La abogada de la mujer de 37 años que fue condenada por venta de cannabis en Punta del Diablo, Rocha, solicitó que se aplique prisión domiciliaria para su defendida, que no cuenta con antecedentes y tiene 2 hijas a cargo. A partir de hoy, el concurso oficial del Carnaval de Montevideo contará con servicio de audiodescripción en vivo para personas ciegas o con impedimentos visuales. La pobreza en Argentina alcanza casi 27 millones de personas, luego de que en enero pasado ascendiera a 57,4% de la población, de acuerdo con el último informe de la Universidad Católica del país vecino. El gobierno israelí declaró persona no grata al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, luego de que este lo acusara de cometer un genocidio similar al que aplicó Adolf Hitler contra la población judía. El gobierno brasileño convocó al embajador de Israel y llamó a consultas a su representante diplomático en Tel Aviv. Quizás hoy hay más personas mirándonos desde sus casas porque terminó la semana de carnaval y con ello casi es la clausura de esta temporada de vacaciones, pero les recuerdo igualmente que nos pueden ver mediante sus dispositivos móviles en tvciudad.ui y también en vivo por YouTube. Ahora comenzamos con la recorrida de los móviles. Primera infancia en agenda y es tema del primer adelanto de móvil que vamos a presentar a continuación porque estamos como siempre fuera del estudio. Martín Duarte, adelante, ¿cómo andás? Martín, Julieta, buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí en la huella de Seregni, sede del Frente Amplio, donde hace algunos minutos comenzó este encuentro, esta comparecencia de la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, presentando y profundizando acerca de los datos que días atrás compartíamos en MBD Noticias de salas móviles y centros CAIF que fueron diseñados, cuentan con una estructura nueva, pero que no cuentan con presupuesto para estar funcionando. A esto se le suma un nuevo dato que aportó la propia Argencio, que son 156 los expedientes de ampliación de servicios justamente de centros juveniles de CAIF que brindan el INAU y que al día de hoy no cuentan con presupuesto para funcionar. En unos minutos venimos con algunas repercusiones de esta reunión. Y del Cordón nos vamos prácticamente a la zona de Carrasco. Aparece ahora, allí con la Intendencia de Montevideo presente en esa actividad, Diego Martini.
Martín y Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Se está presentando en estos momentos, en el marco del programa Montevideo Más Verde de la Intendencia de Montevideo, un plan de gestión ambiental que tiene que ver con los envases, un plan de gestión de envases tras un acuerdo que firmará la Intendencia de Montevideo con la Cámara de Industrias. Ampliaremos en unos minutos sobre eso. Y los dichos del diputado colorado Gustavo Zubía sobre que una niña de 12 años puede disfrutar y consentir relaciones sexuales con adultos siguen generando repercusiones. Algunas organizaciones no gubernamentales y también sociedades científicas cuestionan estos dichos y señalan que perpetúa la cultura del abuso. Yo creo que son declaraciones muy graves en un país en el que venimos luchando hace muchos años por el reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo por el reconocimiento de las violencias como una forma de abuso de poder flagrante. Rompí un poco los ojos en esto de verlo de una persona que, bueno, que fue ex fiscal y que también hoy está representando, ¿no?, como diputado del Partido Colorado en su función pública, estos discursos que calan y que calan hondo en la sociedad. Ahora desarrollo informativo. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, como dijimos en la portada de la edición de hoy, Gilberto Rodríguez, decidió formalizar la investigación contra el expresidente de la mutualista Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por los delitos de insolvencia societaria, fraudulenta y también de fraude concursal. Previamente, Iglesias había sido denunciado por el Ministerio de Salud Pública por un total de 12 delitos. La Fiscalía entiende que ha reunido suficiente evidencia para entender que un par de días previos a la solicitud del concurso judicial se firmaron una serie de órdenes de pago cuyo vencimiento era bastante lejano y eso de alguna manera altera el orden y la prelación de los acreedores en un eventual concurso que se solicita 2 días después. Eso configuran 2 delitos, que es el que le digo, y el 248 de la ley concursal. El beneficio, por alguna razón en particular, se desconoce. Sí se ha recibido evidencia suficiente a través de la declaración de determinados testimonios, no solamente los interventores, auditores externos, los síndicos del concurso, que dan muestra, por lo menos, cuando menos hasta ahora, de que las órdenes las firmó el señor Iglesias desde el punto de vista objetivo y lo hizo con intención de realizarlo 2 días antes del concurso. La Fiscalía hace 2 años está trabajando sobre los hechos denunciados por Salud Pública. Lo que hay aquí es un tema, como les decía al principio, de calificación de los hechos. Los hechos que se denuncian, los denunciantes entienden que podrían configurar ciertos delitos. La Fiscalía, a partir de la investigación de esos hechos, considera que ha logrado evidencia suficiente para otros delitos, pero trabajando sobre los mismos hechos. Y tras declarar en Fiscalía, Alberto Iglesias señaló que no tuvo responsabilidad en la firma de documentos que podrían haber favorecido a empresas acreedoras con fondos de la ex mutualista. Dijo que firmó algunos de esos documentos sin saber que no debían ser firmados y por ende de buena fe. Nos vamos con la tranquilidad de saber de que todo lo que nosotros decíamos, que se había inventado todas esas situaciones para distraer la atención de la gente y poner el foco para poder explicar o que la gente se entretuviese con eso, mientras que por el otro lado entregaban Casa de Galicia, desguazaban Casa de Galicia, nos despojaban a la colectividad gallega de Casa de Galicia. Bueno, hoy queda demostrado que todo eso fue creado e inventado. De todas maneras hay un punto que surgió de la investigación, que es en los 5 días anteriores al concurso, a la presentación del concurso. Nosotros firmamos documentación que la administración de Casa Galicia nos enviaba. Se dice que en ese periodo, antes de la presentación del concurso, si uno firma documentos que queda favoreciendo un acreedor sobre el resto de los acreedores, está cometiendo un acto irregular. Iglesias solicitó que Fiscalía convoque como testigos a los abogados y contadores que estuvieron con él en el momento de la firma de los documentos. Que es muy importante la declaración de eso, porque va a dejar en evidencia que yo cuando firmé de buena fe toda la documentación que me mandaron, sin saber que alguna de ellas no correspondía firmarla. Y bueno, ahora hay que dejar bien en claro justamente de que yo no tuve responsabilidad.
Iglesias también dijo que luego del juicio va a apuntar contra el gobierno y va a denunciar a algunas figuras políticas que a su entender planearon o planificaron el cierre de la ex Casa de Galicia. Nombró dentro de este círculo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, al ex ministro de Salud Pública Daniel Salinas y al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, entre otros. Después comienza el contraataque por la verdad. Y yo voy con todo el documento y todos los chats que tengo. Miren que tengo para muchos meses. ¿A quiénes va a denunciar? A todos los involucrados, con todos los chats que tengo, que los conozca el Uruguay. El tío del presidente, el hermano del presidente, Álvaro Delgado, el presidente del BP Odicio, Fernando Blanco de Economía, todos los que participaron. Y cariñosamente que se entere todo el mundo su participación, en qué nivel fue, qué nivel de compromiso tiene y qué responsabilidades pueden haber. Además, Iglesias afirma que fue víctima de un acto de intimidación. Despertarse a las 2:45 de la madrugada porque siente un ruido en su dormitorio. Ver a un hombre delgado, con la cara semicubierta, que le amartille una 9 milímetros, le apunta al pecho, le diga que se quede quieto y no me pida plata y no me pida joya. Y yo de guapo le digo que vamos a perder los dos porque me le voy a tirar arriba y el tipo se raja. Era porque ya había cumplido el objetivo que fue a buscar. Si no se llevó plata ni se llevó joyas. ¿Qué fue lo que se llevó? 2 celulares y 2 armas. ¿Qué había en esos celulares? Todo. Pero recuperé todo. Ahí están los chats. Para desgracia del que me llevó los celulares. Ahí están los chats que dice que son prueba. Sí, todo, todo. Con este tema, el presidente de ACE negó las acusaciones del expresidente de Casa de Galicia, quien sostuvo que el gobierno incidió en el proceso de cierre de la ex mutualista para beneficiar al círculo católico. Leonardo Cipriani dijo incluso que el proceso fue serio y también transparente. Lo que era Casa de Galicia, tenemos que pensar que era una institución que venía con un mal funcionamiento de hacía muchísimos años. No solo de cuando Iglesias agarra su gestión, sino que viene de años anteriores en la cual venía subsistiendo gracias a fideicomisos. Los fideicomisos los termina pagando la población. Por suerte el tema de salud se pudo corregir y de una manera que fue la justicia quien lo pautó mediante remates públicos. No se benefició a ningún tipo de institución. Alberto Iglesias desgraciadamente le tocó en el último momento de su gestión, que fue el presidente que llegó al fin. Desde hace que solo a nosotros la justicia, porque fue la justicia, tampoco fue el gobierno, nos mandató a terminarla de administrar los últimos meses, lo hicimos con buen criterio. Y mientras Casa de Galicia estuvo abierta, ACE siempre le dio el apoyo y nuestro directorio siempre le dio el apoyo. Ese sanatorio, el directorio de ACE lo quería para ACE. Desgraciadamente, cuando concurrimos al remate, nosotros teníamos solo para pagar lo que era el precio base de $12.800.000, que fue lo que nos había permitido el Ministerio de Economía. Que si no hubiera habido un oferente, hoy en día ese sería un edificio de ACE, no la mutualista, el edificio. Y eso no ocurrió porque obviamente hubo una puja en el remate. Fue un remate público y con puja. Compitieron 3 instituciones por ello. Otro aludido por Iglesias fue Álvaro Delgado, que por el momento no ha confirmado ni desmentido los dichos del expresidente de Casa de Galicia. Así es, la semana pasada el expresidente de Casa de Galicia aseguró que cuando era secretario de Presidencia, Delgado le pidió que contactara a empresas pesqueras gallegas a cambio de habilitar un fideicomiso para la exmutualista. La semana pasada Delgado fue consultado por esto y declaró que no tenía comentarios para hacer al respecto y que Iglesias debía aportar la información que considere que tiene en la justicia en lugar de hacerlo en la prensa. Y cambiemos de tema ahora, Martín. Les comentamos que el Ministerio de Desarrollo Social inauguró el Centro de Políticas Sociales Aparicio Saravia en el barrio Casaballe de Montevideo. Incluye dependencias de 16 instituciones públicas y atiende o atenderá a unas 100.000 personas de la zona. El presidente Luis Lacalle Pou habló en el acto de inauguración y defendió esa iniciativa que en su momento fue promovida por el ex ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. El Centro de Referencia de Políticas Sociales contará con un aula móvil del Instituto de Educación y Formación Profesional, oficina de INAU para atender situaciones de violencia, Ministerio del Interior, oficina de Identificación Civil y oficinas de atención comercial de Antel, UTE y OCE. Además, el Ministerio de Educación y Cultura brindará actividades culturales y educativas. No es cierto que todos tenemos las mismas posibilidades de ser libres. Estoy diciendo una obviedad, pero es así. Y por eso la acción de gobierno es una acción puesta en el individuo.
O sea, no se puede gobernar para porcentajes, para cifras, para cuadrículas, para planillas Excel. Porque aún queriendo ser justo, si no se conoce la realidad, no podría llegarse a ese estado de libertad. Entre los académicos y también los políticos, cuando están medio aburridos, hay una discusión que es más vieja que el agujero del mate, pero la siguen dando. Yo creo que está pero totalmente saldada. ¿Que es Estado contra mercado, o Estado sí o Estado no? Yo lo que quiero hacer es no perder tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estaba hablando de libertad y ahora paso a hablar del Estado, ¿qué les quiero decir? Lo que todos sabemos, que si el Estado abandona determinadas poblaciones, determinados individuos, esa persona no va a poder tener herramientas para ser libre. Este gobierno ha hecho un fortísimo hincapié, y lo va a hacer en los próximos 376 días que quedan de gobierno, de poner recursos, para invertir recursos en el Estado donde lo necesita y no en historias locas que se llevan el dinero de la gente. Y atención, porque desde el Frente Amplio y también desde el Partido Colorado hubo críticas a las características de este acto de inauguración del Centro de Referencia de Políticas Sociales del MIDES. Nos metemos en ellas. El diputado colorado Felipe Schipani cuestionó el uso de globos celestes y blancos, y desde la oposición criticaron el tono de la actividad y aseguraron que fue comparable a un acto electoral. Varias personas integrantes de la bancada Frente Amplista compartieron en la red social X notas y registros periodísticos del acto realizado en Casaballe y cuestionaron diversos aspectos discursivos y organizativos. El senador Daniel Casciani, por ejemplo, compartió parte del discurso del presidente Lacalle Pou y aseguró que el mandatario está en campaña, por lo que se preguntó por qué motivo le pidió la renuncia a quienes integran su gabinete y se dedicarán a la actividad político-partidaria para las próximas elecciones. Sus pares José Carlos Maía y Sebastián Sabini, en cambio, compartieron un video del periodista Leonardo Sarro en el que se aprecian el espectáculo musical y los globos de apariencia celeste y blanca que decoraron el lugar. Sabini, puntualmente, dijo no saber cuál sería el motivo de festejo en un contexto de aumento de la pobreza infantil y de la población en situación de calle. El diputado Frente Amplista Nicolás Viera, por su parte, compartió el mismo video y cuestionó que se hayan usado globos con los colores del Partido Nacional. Por último, la diputada Micaela Melgar, que durante el gobierno pasado fue directora de la División de Programas para Personas en Situación de Calle del MIDES, publicó 2 fotos del acto y, además de sugerir que debería haber una explicación, remató afirmando que Uruguay no es esto. Y continuamos con la agenda presidencial. Ahora otro tema. Abogados de militares presos presentaron una demanda contra el Estado uruguayo ante la Corte de La Haya, en la que denuncian violaciones a los derechos fundamentales. Sí, y esto se vincula con la agenda de hoy del presidente, por otro lado, diferente al tema que estábamos mencionando antes, porque se entrevistaron hoy justamente esos profesionales con el presidente Lacalle Pou, asegurando que el Estado incumple tratados internacionales y también afirmando que hay 69 militares en total procesados sin pruebas. Le presentamos al presidente la demanda que presentamos en La Haya el 2 de enero contra el Estado uruguayo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es por violación por derechos humanos, por violación de la Constitución, los tratados internacionales, incluso el Tratado de Roma, y en realidad es contra la justicia uruguaya, que está metiendo presos a personas con retroactividad, violando todos los tratados. Y si la Suprema Corte de Justicia viola un principio que se aprende en el primer año de Derecho Penal, ya estamos... ya acá en el Uruguay no se puede hacer nada. Nos basamos en el caso de los militares presos. El caso Hellman fue la base del inicio de comenzar a violar la Constitución, los tratados. Nosotros estamos defendiendo, en este caso, en el caso de la demanda, estamos defendiendo al derecho. Defendemos a algunos militares que están presos. Les contamos que el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, dijo que el gobierno estudia con mucha cautela, fue la expresión textual,
que empleó la posibilidad de tomar alguna medida ante el fallo contra el Estado por el cierre de la ex aerolínea Pluna. Una explicación: si bien no puede ser apelado este fallo, sí se puede pedir la nulidad. Estamos esperando para estudiar bien el laudo, ya lo tenemos, pero hay que estudiarlo bien para ver si se toma alguna otra medida, pero por ahora con cautela. Las sentencias y los fallos se respetan y se cumplen. Es muy importante para Uruguay cumplir con todo eso. ¿Pero era por 800 millones, es así? Un poco más de 800 millones de dólares. La defensa se concentró en abatir los daños al mínimo posible. Yo no quiero hacer valoraciones, quiero mirar para adelante. La defensa del Uruguay hizo todo lo mejor que pudo para abatir la mayor parte de los daños, que era lo más importante del reclamo, y bueno, creo que eso se hizo lo mejor que se pudo. A veces las inversiones de un lado o del otro traen conflictos que a veces terminan en reclamos internacionales, porque los tratados de inversión siempre prevén solución de controversias a nivel internacional. A veces se gana, a veces se pierde. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. La situación de los CAIF de nuestro país están bajo la lupa de la oposición y en la sede de Frente Amplio está nuestro compañero Martín Duarte justamente para desarrollar sobre este tema. Adelante, Martín. Gracias, Julieta. Lo comentábamos en avance. Acaba de comenzar hace algunos minutos esta reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, recibiendo a la directora por parte del Frente Amplio, Natalia Argencio, a raíz de lo que se conoció públicamente días atrás. Dábamos cuenta en MBE Noticias de 13 CAIF y 41, en este caso, centros móviles que están prontos para funcionar, pero sin presupuesto para estar operativos. Este hecho desató una serie de pedidos de informes y cuestionamientos por parte de la directora del Frente Amplio en la institución, y como nos adelantaba hace algunos minutos antes de que comenzara la reunión, a esto se suma 156 expedientes que están aprobando justamente aprobación para ampliar el servicio en algunos centros educativos y CAIF. En torno a otros temas, hay centros, en este caso catalogados de centros siempre, que están esperando también la reconversión justamente para transformarse en CAIF. Hay uno específicamente en Barros Blancos que cita Argencio, que también está cometiendo otro tipo de irregularidades. Por ejemplo, desde octubre pasado se está reclamando por la situación legal de algunos de los trabajadores de este centro que no están realizando los aportes correspondientes al BPS. Es una falta en la que está incurriendo en este caso el INAU, y de esta forma la directora Argencio daba cuenta minutos antes de comenzar la reunión. Lo que vengo a plantear es la incertidumbre de cómo va a seguir el plan de ampliación de coberturas del plan CAIF impulsado por el Ejecutivo, ¿verdad?, en la rendición de cuentas de 2021. A la fecha no he tenido respuestas. Lo denunciado hace un par de semanas es que hay 40, hasta el momento son 13 centros CAIF que están vacíos, construidos y vacíos, sin atención de niñas y niños, y 41 salas móviles que están construidas sin atención de niñas y niños. Para proceder a poner en funcionamiento estos centros que están vacíos y toda la propuesta que está hasta el momento en construcción, ¿tá?, así como también con expedientes prontos para poder presentar la propuesta de ampliación, se necesita un presupuesto 3 veces mayor al que se otorgó en la rendición de cuentas. El déficit de presupuesto tenemos al momento son 156 expedientes. Esto solicité a Programática, al programa a la Subdirección General de Programática, cuántos expedientes están a la espera de presupuesto para poder ampliar atención, ya sea en centros juveniles, clubes de niños, CAIF, o como el caso de la reconversión de Centros Siempre a CAIF, que es un caso muy grave que tenemos en este momento en directorio, que es un caso de Barros Blancos. Hay una propuesta sobre la mesa para reconvertir ese centro que es un centro siempre que atiende a niños de 0 a 12 años, actualmente son 66 niños y niñas que están en padrón, reconvertirlos a plan CAIF, a un plan con una propuesta de atención especial ampliada. Está pronta la propuesta, está avalada por todas las áreas técnicas de INAU, pero el directorio no aprobó esta reconversión. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo.
Les comentamos ahora que Valeria Ripoll pidió que el Consejo Ejecutivo de ADEOM Montevideo deje sin efecto la decisión de suspender sus derechos de afiliada. La exsecretaria general entiende que la decisión no es válida porque se basa en una resolución del año 2019 orientada a personas que pasen a desempeñar cargos políticos o de particular confianza y que desde ellos puedan incidir en el personal de la Intendencia de Montevideo. La ex dirigente sindical considera que ella actualmente no está en esa situación, sino que está realizando tareas laborales a través de un pase en comisión en el despacho de la diputada nacionalista Fernanda Araujo tras recibir la autorización correspondiente de la comuna. Además, Ripoll entiende que el sindicato suspendió sus derechos de afiliada sin darle tiempo a defenderse ni notificarla debidamente y por el solo hecho de que decidió militar en el Partido Nacional. Para la ex secretaria general de ADEOM Montevideo, la sanción que se le impuso es comparable con las prácticas de persecución aplicadas por la última dictadura civil-militar. Otro asunto sindical también, aunque más allá, porque la Confederación de Sindicatos Industriales, varios sindicatos nucleados, se reunió con el intendente de Canelones y precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi. El presidente del sindicato metalúrgico, Danilo Dárdano, aseguró que el sector industrial puede desaparecer si no hay un cambio de políticas. Si seguimos en esta línea, vamos a desaparecer. Pasamos de 400.000 trabajadores de la industria manufacturera a alrededor de 100.000 en el día de hoy. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que los precandidatos y precandidatas nos den su visión, su mirada de país, su mirada de inserción regional en las cadenas de valor regionales y mundiales. Realmente lo que queremos nosotros, además de un sinceramiento industrial, ver qué cadenas o qué subsectores industriales se pueden realmente agregarle valor, ser más competitivos. Pero estamos abiertos a escuchar, a discutir. Lo que no nos puede suceder es que lo que viene pasando es que no nos llaman. Lo mencionábamos al inicio, hay noticias desde la Cámara de Industria y también desde la Intendencia de Montevideo por un acuerdo vinculado al ambiente. Y está allí Diego Martini, ya habla la intendenta. Adelante, Diego. Bien, compañeros, volvemos a la Intendencia de Montevideo y está la intendenta Carolina Cose. Se acaba de firmar un acuerdo con la Cámara de Industrias para la gestión de envases, sobre todo de qué trata con este cuidado del medio ambiente y el programa Montevideo Más Verde. Bueno, es un acuerdo estratégico con la Cámara de Industrias del Uruguay, en el cual nos va a permitir a nosotros potenciar las plantas de clasificación. Hoy las plantas de clasificación tienen un mecanismo de clasificación bastante manual, ¿verdad? Bastante rudimentario, y tienen trabajadores que para nosotros es muy importante que estén ahí porque forman parte de una política de inclusión. A través de este acuerdo la Intendencia pasa a hacerse cargo de las plantas de clasificación y vamos a incorporar algunas medidas. Por ejemplo, estas plantas ahora estamos haciendo obra civil porque no tienen un lugar de acopio. Al no tener un lugar de acopio, ¿qué pasa? Como nosotros estamos clasificando más a través de los ecocentros, a través de los bolsones y demás, estamos haciendo llegar a las plantas mucha más materia prima para clasificar. Si no hay un buen lugar de acopio, estamos realmente no estamos siendo lo suficientemente eficientes. También vamos a trabajar en los procesos, en la incorporación de tecnología en las plantas de clasificación y bueno, ahí tenemos todo un camino. Hoy Montevideo está recuperando, digamos, menos del 5% de lo que debería recuperarse y la meta es muy ambiciosa, ¿verdad? La meta nacional es muy ambiciosa, es llegar a un 20, un 30% en un periodo de 5 años. Por lo tanto, este acuerdo con la Cámara de Industrias, en el marco de una política que nosotros ya venimos haciendo, nos permite escalar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas de clasificación ya las estábamos alimentando, ahora las vamos a hacer escalar. Y en ese mismo sentido, y esto es un anuncio, vamos a empezar con bolsones pequeños para las casas, ya no para edificios de apartamentos ni complejos de vivienda. Y de la misma manera que empezamos con una pequeña zona con el servicio de WhatsApp, vamos a empezar con una pequeña zona en la cual le vamos a entregar bolsones pequeños a casas de familia, en una zona concentrada en La Teja. Hemos publicado en nuestras redes las manzanas que les corresponde. Nosotros vamos a llevar los bolsones y se van a pasar a retirar, creo que una vez por semana, una vez cada 15 días, de eso vamos a ir aprendiendo. En ese mecanismo de aprendizaje, después lo vamos a escalar
de a poco a todo Montevideo. O sea que en nuestra estrategia Montevideo Más Verde, tener este acuerdo con la Cámara de Industria nos permite potenciar las plantas y ayudarnos a escalar cosas que ya venimos haciendo. ¿Ese material que se va a obtener también va a tener un beneficio en cuanto a puestos de trabajo en esa escalada? Sí. ¿Va a tener algún uso en especial? Sí, en realidad hay enormes desafíos. Esto contribuye a un mecanismo de economía circular, porque el residuo, en vez de ir a la disposición final, va, el que es recuperable, a una planta de clasificación, y ahí se le vende a empresas que lo usan para fabricar materiales a partir de eso, ¿verdad? Es un mundo cambiante, el de reciclaje, es un mundo cambiante que va a estar sujeto a desafíos, y ese camino de desafíos lo vamos a recorrer con la ciudadanía, con un cambio cultural, también el aumentar, y acá precisamos una enorme cooperación de la ciudadanía en agendar a través del 092-250-260 cuando quieren deshacerse de un sillón, de una caja, de una cocina, porque estamos viendo, incluso en barrios muy consolidados de Montevideo, bueno, sillones. Hace unos días vi una muy buena silla de escritorio al lado de un contenedor. ¿Y qué pasa? La silla en sí misma por ahí no es mala, pero esa silla invita a que otro deje otra cosa al lado del contenedor y demás, ¿no? Entonces tenemos que realmente comprometernos con la economía circular y pensar que esa silla de escritorio, si es agendada con nosotros, que la pasamos a retirar gratis, si es agendada con la Intendencia de Montevideo, es un puesto de trabajo para alguien que la va a arreglar y la va a intentar vender y va a intentar venderla, vivir a través de eso. Ahí tenemos todo un movimiento, es Montevideo Integra, que justamente hace eso, le da una nueva vida a los voluminosos de los que la gente se quiere desprender. Licuadoras, heladeras, ¿verdad? Las cajas van a las plantas de reciclaje. Teniendo aprovecho para consultarle, porque hubo varias críticas de la oposición, pero también dentro de la coalición por una inauguración que hubo en Casaballe por parte del gobierno, y se lo criticó porque se entendía que era parte de la campaña, había globos, por ejemplo, celestes y blancos. ¿Y qué puedo decirle? A mí lo que más me preocupa es, me preocupa que el gobierno se meta en la campaña, porque verdaderamente eso, ¿verdad?, en el caso del presidente viola la Constitución, pero me preocupa mucho más la falta de rumbo del gobierno. Es un gobierno que nos decía que estaba preparado para gobernar y que durante todo este periodo de más de 3 años que llevamos de gobierno, ¿verdad?, no nos ha dejado descansar echando ministros, cambiando ministros una vez y otra también, un consejo de ministros inestable. Entonces, eso no es estar, digamos, preparado para gobernar. Y me parece que esa inestabilidad viene dada porque en realidad no estaban preparados, querían gobernar para sacar el Frente Amplio. Nosotros tenemos un rumbo claro, que es el que vamos a seguir con nuestro programa debajo del brazo. En muchas otras cosas se evidencia la falta de rumbo, en el tema de seguridad, cuando decían que les iba bárbaro, y al poco tiempo descabezaban toda la cúpula de la policía, y un tiempo después hacían renunciar al ministro y al subsecretario. En los temas de vivienda, donde nos prometían 50.000 viviendas, y no solo no las construyeron, sino que las pocas que construyeron las repartieron con los amigos. Eso, ¿qué rumbo es ese, verdad? En telecomunicaciones, donde destinaron buena parte del primer año de gobierno a explicarnos que Antel no tenía que invertir en contenidos. Y después, yo siempre pensé que sí, y lo sigo pensando, pero ellos nos explicaron que no tenía que invertir en contenidos, que Antel no tenía esa capacidad, y unos meses después, millones de dólares en contenidos. ¿Cuál es el rumbo? Entonces, eso es lo que más me preocupa. Lo otro, creo que bueno, que la gente es inteligente y va decantando eso cuando hay afán de gobernar y cuando lo que hay es otra clase de cosas. Y hablando de gobernar, si usted llega a ser presidenta electa, ¿qué propuestas concretas ya tiene sobre la mesa? Bueno, primero que nada tenemos un programa. Tenemos un muy buen programa del Frente Amplio. Muy bien. Cambiamos de tema, ahora les comentamos que según Ignacio Muncho, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que se conoce como CERES, el próximo gobierno tendrá poco margen para mejorar los indicadores de desarrollo del país. Claro, Muncho analizó los datos arrojados por el Monitor de Desarrollo Económico de la institución que encabeza o que preside y dijo que Uruguay tiene un problema para gestionar correctamente o al momento de gestionar los recursos que invierte en políticas públicas.
públicas. Uruguay, yo tuviera que resumirlo, Uruguay va bien enfocado, pero va muy lento, porque avanza poco. Uruguay tiene estancamiento a nivel del bienestar de las personas en temas de vivienda, salud, ingresos y seguridad. Munzo marcó los desafíos que tendrá el próximo gobierno para mejorar los indicadores. El margen es escaso porque lo que no hay que hacer es, lo más simple que va a aparecer en la campaña, es pensar que avanzar en todos estos indicadores, que de vuelta Uruguay está rezagado con respecto a los países que Uruguay podría aspirar a llegar, y estancado, que no se arregla esto con un voluntarismo. O sea, decirlo no alcanza, generar programas tampoco, o sea, tienen que ser eficaces esos programas, y tampoco es solo un tema de recursos. O sea, no alcanza poniendo más recursos si no se ejecutan bien esos recursos y no llegan a donde tienen que llegar. Uno de los puntos que se prende una luz roja en el monitor de desarrollo es en la marginalidad y en la población más marginal que tiene el Uruguay, que es la población carcelaria, que son 15.000 personas que están viviendo en condiciones infrahumanas y que son una vergüenza del país las condiciones en que viven, que es clave acá poder tener una gestión más eficaz de los servicios públicos para que lleguen a las personas. Cambiamos de tema, ahora les comentamos que la abogada de la mujer de 37 años que fue condenada por venta de cannabis en Punta del Diablo solicitó que se aplique en este caso prisión domiciliaria. Sí, se basa en que su defendida, la mujer condenada, no tiene o no tenía hasta el momento antecedentes penales y también en que tiene a su cargo a 2 hijas menores. La modificación que hicieron en el segundo inciso de la rendición de cuentas, que no le afecta a Natalia porque no tiene antecedentes penales, entiendo que es una regresión dramática que va a colocar en el largo plazo a un público específico como los niños de padres que tienen antecedentes penales en una situación casi violatoria, ¿no? de sus derechos fundamentales, porque bebés con lactancias, problemas de salud graves, que hasta el momento el análisis era la necesidad de cuidados o el rol, digamos, de que cumplía esa persona privada de libertad en la familia, no pasaba por la situación procesal del condenado y ahora sí va a pasar necesariamente por ese límite. En el caso de Natalia, ese límite no interesa, aunque está colocado en la norma, porque Natalia no tiene antecedentes penales. Desde mi punto de vista, si bien agradezco la difusión, si una lectura armónica de la Convención de los Derechos del Niño, del Código de la Niñez y la Adolescencia, hace imprescindible que esta circunstancia familiar excepcional sea incorporada en el análisis, ¿no? de las normas penales aplicables, como es el caso de las hijas de Natalia. Lo que quiero decir es, para mí, desde la posición de defensa, lo que estamos pidiendo es algo legítimo, es algo aplicable, no es un disparate jurídico. Vamos a cambiar de tema. La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, ANONG, así se la conoce por sus siglas, pidió que el diputado y precandidato presidencial colorado, Gustavo Zubia, se retracte de recientes y muy notorias afirmaciones públicas. Zubia dijo en Tele 12 que una niña de 12 años puede estar contentísima de tener relaciones sexuales con un hombre adulto. Esboza algunas frases que realmente revisten preocupación, especialmente cuando hace alusión a que una niña de 2 años podría estar contentísima de mantener relaciones con adultos. Eso genera como una alarma en estas organizaciones. Creemos que no contribuyen a la construcción y la garantía principalmente de los derechos de las niñas y adolescentes. También es como que nos rompió un poco los ojos en esto de verlo en una persona que fue ex fiscal y que también hoy está representando, ¿no? como diputado del Partido Colorado en su función pública, estos discursos que calan y que calan hondo en la sociedad. Desde ANONG entienden que no se puede hablar de consentimiento por parte de una niña de 12 años en el marco de una relación construida desde el inicio en base a la inequidad. Estos discursos facilistas que lo que hacen es seguir como perpetuando estos discursos que habilitan que siguen incentivando y habilitando la cultura de la violación y de la pedofilia.
Y los dichos de Subía también generaron repercusiones en la academia y en 2 sociedades científicas. Por ejemplo, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría se aseguró que el abuso sexual infantil es un drama que se produce en un ámbito de asimetrías de poder físico y psíquico y que tiene gravísimas consecuencias. Por este motivo, el colectivo consideró muy importante que los mensajes de referentes públicos no minimicen la trascendencia del tema o habiliten justificaciones para estas situaciones. Por su parte, la unidad académica vinculada a la psiquiatría de niñas, niños y adolescentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República también advirtió sobre las consecuencias negativas de un mensaje como el de Subía, tanto por su contenido como por el estatus de legislador del responsable. En un sentido similar se expresó la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Y la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, dijo que las declaraciones de Subía agravian a las víctimas. Afirmó que sus apreciaciones son muy graves y que además banalizan la problemática del abuso infantil. Realmente son dichos que agravian a las niñas que son víctimas de abusos sexuales, son dichos que de alguna manera ponen en cuestión el sufrimiento y el daño que produce ese tipo de situaciones. De alguna forma banaliza, ¿no? Banaliza una situación que es grave y que produce efectos traumáticos que realmente pueden llegar a destruir la vida de muchas niñas. Niños también, pero bueno, en este caso se habló de niña, el representante habló de mujer, cuando estamos hablando de una niña de 12 años. Yo creo que son declaraciones muy graves en un país en el que venimos luchando hace muchos años por el reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo por el reconocimiento de las violencias como una forma de abuso de poder flagrante. Ahora les comentamos que la Fundación Pérez Scremini realiza 100% de los trasplantes de médula ósea pediátrica del país y sus laboratorios procesan la totalidad de las muestras de sangre y médula. El laboratorio de biología molecular, por ejemplo, cuenta con una técnica avanzada que permite detectar una célula maligna en 1 millón de células sanas. Nosotros tenemos, la verdad, que un laboratorio de biología molecular muy completo. Se inauguró en diciembre del 2017 y la verdad que lo hemos ido equipando para poder realizar técnicas de biología molecular clásicas y también técnicas más de vanguardia. Entre ellas destaca lo que es la secuenciación en NGS, que nos permite detectar una célula maligna en un contexto de 1 millón de células normales, lo cual nos permite detectar mutaciones o variantes que se encuentran en muy baja proporción y nosotros hacemos foco en aquellas de interés diagnóstico, de aquellas que nos permiten estratificar mejor al paciente y aquellas que tienen un interés terapéutico, es decir, para las cuales exista alguna droga que pueda neutralizar esa mutación y se pueda entonces adicionar a la quimio que recibe el paciente, entonces para que tenga una mayor probabilidad de éxito el tratamiento. Otro asunto ambiental. La Red Unión de la Costa pidió o solicitó que Punta Ballena, en el departamento de Maldonado, sea declarada área natural protegida en respuesta a un comentado proyecto inmobiliario que está a estudio del Ministerio de Ambiente. Esta red está integrada por más de 50 organizaciones vecinales, no gubernamentales y grupos académicos y se opone a la construcción de un complejo de edificios con más de 300 viviendas en esa zona. Las organizaciones de la sociedad civil lanzarán una campaña de recolección de firmas para que, por un lado, a nivel nacional, Punta Ballena se integre al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por el otro, para que se declare área de conservación por la Junta Departamental de Maldonado, impidiendo que se edifiquen los terrenos donde se plantea construir el complejo de viviendas. Por un lado, sabemos que Punta Ballena es un sitio muy particular a nivel biológico. Hay una cantidad de especies vegetales que son endémicas o dignas de conservar. Hay algunas especies que son únicas en Punta Ballena y no existen en ningún otro lugar de la región ni del mundo. Es un sitio geológico muy importante, sabemos que tiene más de 530 millones de años de formación geológica. Ni hablar de también los impactos que este proyecto podría tener en la fauna marina alrededor de la punta, a través de las dinamitaciones en todas las especies que están implicadas también de fauna, de insectos y demás en ese lugar. Eso en cuanto a ecosistema único, pero por otro lado hay otra pata también social que creemos que es muy importante y digna de conservar, que es el espacio público que hoy en día tenemos en Punta Ballena, que es un ícono de nuestro país, que atrae una cantidad de turistas.
Vamos a hablar ahora de otra situación. Heber da Rosa renunció al cargo de embajador de Uruguay en Venezuela por motivos personales, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. A través de la red social X, Paganini expresó, allí lo están leyendo, que Uruguay mantendrá sus vínculos diplomáticos con Venezuela, pero agregó que el gobierno aún no resolvió qué representación tendrá a futuro en ese país. Estos comentarios fueron parte de una comunicación más extensa en la que el canciller expresó que da Rosa le entregó un informe que confirma que la normalización democrática de Venezuela está en cuestión por responsabilidad del gobierno de ese país. Por tal motivo, Paganini pidió que haya elecciones libres y transparentes en Venezuela y cuestionó la proscripción de candidaturas, la prisión de líderes sociales y la expulsión de representantes internacionales. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 58% de los argentinos son pobres. Así lo indica un informe que dio a conocer la Universidad Católica Argentina, que dijo que hay unos 27 millones de pobres en ese país, 7 de ellos en estado de indigencia. Las repercusiones fueron inmediatas. El presidente Milei acusó a la casta de esta situación, mientras que la expresidenta Cristina Fernández atribuyó esta situación al gobierno de Mauricio Macri. Los números superan todo lo predecible y se espera que incluso en los próximos meses se pueda llegar a un 60% de pobres en la República Argentina. Según el documento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la población indigente ascendió del 14,2% en diciembre al 15% en enero y la tasa de pobreza pasó del 49,5% al 57,4% durante el mismo periodo. Las proyecciones indicarían que habría casi 27 millones de personas pobres, de los cuales 7 millones serían indigentes. Los motivos que generan mayor vulnerabilidad económica en el país están relacionados con un contexto de alta inflación, que actualmente alcanza los 254,2% interanuales y un 20,6% a nivel mensual, mientras que los costos de la canasta básica alimentaria acarrean un crecimiento interanual del 258,2%. El presidente argentino Javier Milei se hizo eco de los números brindados por la Universidad Católica y achacó el problema de fondo a la casta política del país y sostuvo que la verdadera herencia de su modelo es que 6 de cada 10 argentinos son pobres y que la destrucción de los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de Occidente. El presidente brasileño Lula da Silva es considerado persona non grata para el gobierno de Israel. Esto a partir de las declaraciones que hizo en África el mandatario brasileño, quien habló de genocidio y acusó al gobierno de Israel de llevar a cabo una práctica muy similar a la que en su momento llevó Adolf Hitler con el Holocausto. Esto generó reacciones inmediatas, llamados a consulta de embajadores. De hecho, Brasil no solamente ha llamado al embajador israelí, sino que ha llamado a su embajador en Israel, que también fue convocado por el gobierno israelí en estas horas. Y bueno, esta situación todavía puede prolongarse mucho más allá de lo que ha ocurrido en esta jornada, que ha sido muy intensa en cruces de acusaciones. Se le ha pedido al presidente brasileño que se retracte, dijo que no lo va a hacer y que considera que efectivamente Israel ha traspasado todas las líneas rojas en el conflicto con los palestinos. Las autoridades israelíes afirmaron este lunes que el mandatario brasileño no será bienvenido en su país hasta que se retracte de sus comentarios. No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita en mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel. Digan al presidente Lula que es persona no grata en Israel hasta que se retracte, indicó el ministro de Exteriores Israel Katz. En una rueda de prensa celebrada en la cumbre de la Unión Africana que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía, Lula dijo que el conflicto no es una guerra entre soldados y soldados, sino una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños. El mandatario comparó los sucesos en el enclave palestino con el momento en el que Hitler decidió matar a los judíos. Además, durante su discurso pronunciado en la cumbre, el presidente brasileño defendió una solución duradera al conflicto entre Israel y Palestina, con avances hacia la creación de un Estado palestino reconocido por las Naciones Unidas.
medidas. Celso Amorín, asesor especial para asuntos internacionales del presidente Lula da Silva y ex canciller, calificó de absurda la decisión y que solo aumenta el aislamiento de Israel. En Rusia, los familiares del líder opositor Alexei Navalny tratan de recuperar su cuerpo, algo que no ha ocurrido todavía. Las autoridades rusas argumentan que se están investigando las causas de su muerte, mientras la esposa de Navalny dijo directamente que fue asesinado por orden del presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, hoy la esposa de Navalny se reunió con los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, al tiempo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de histéricas las reacciones de Occidente. Yulia Navalnaya, esposa del líder opositor Alexei Navalny, acusó al presidente ruso Vladimir Putin de matar a su marido y participó hoy de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, quienes enviarán un firme mensaje de apoyo a los luchadores por la libertad en Rusia, según anunció el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell. Durante el fin de semana, la policía rusa detuvo en decenas de ciudades a cientos de personas que habían acudido a depositar flores y encender velas en honor de Navalny en los monumentos a las víctimas de la represión de la era estalinista, y solo en San Petersburgo los jueces condenaron este fin de semana a 154 de estas personas a penas de hasta 14 días de cárcel por violar la estricta legislación que prohíbe las concentraciones no autorizadas. El sábado, sus familiares calificaron a las autoridades rusas de asesinos que pretendían cubrir sus huellas al negarse a entregar su cuerpo, mientras el Kremlin guardaba silencio pese a las acusaciones de Occidente y las concentraciones en homenaje al opositor. El presidente ruso Vladimir Putin no se ha manifestado públicamente sobre la muerte del líder opositor, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a los dirigentes occidentales de haber reaccionado de forma absolutamente inaceptable e histérica a la muerte de Navalny, que causó consternación y gran conmoción en todo el mundo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Agenda educativa, 78% de las horas docentes de secundaria para este año 2024 ya fueron otorgadas, según se desprende de un relevamiento que toma en cuenta las 2 primeras semanas de elección de horas. Esto representa que hasta ese momento se asignaron más de 290.000 horas, según el informe oficial de la Dirección General de Educación Secundaria. Atención, Soriano, Flores, Salto, Tacuarembó y Río Negro son los 5 departamentos más avanzados, con niveles que oscilan entre 94% y 99% de las horas asignadas. En cambio, en Montevideo, al cabo de las primeras 2 semanas del proceso de elección, se asignó 68% de las horas. Las autoridades destacaron el trabajo comprometido, así lo definieron, del personal abocado a este proceso. Y ahora les comentamos que el presidente de CUTSA, Juan Salgado, dijo que por el momento la ciclovía de 18 de julio no le ha causado problemas al transporte colectivo. También consideró acertado que la ciclovía se extienda por parte de 18 de julio y no por su totalidad. Lo seguimos evaluando, hace poco tiempo que está funcionando, pero no hay mayores problemas. Al principio creo que todos estábamos impresionados. Creo que hasta el lugar donde fue el lugar exacto. Creo que si se seguía en 18 por las características geográficas podía ser más complicado. Y realmente no vemos en una primera evaluación que cause problemas. Salgado señaló que hubo una recuperación en la venta de boletos en los últimos años tras la baja registrada durante la pandemia, aunque sigue por debajo de los números del año 2019. Por eso, dijo que se han tomado medidas para mejorar el transporte público e incentivar el uso. Cambiamos de tema, todavía queda verano por delante y entonces es bueno saber que justamente el Club de Verano del municipio de Montevideo organiza actividades para niños y niñas. Les comentamos que una vez a la semana 45 niños y niñas van desde el barrio Marconi a Santiago Vázquez, donde hacen canotaje y aprenden sobre los humedales de la zona. El Club de Verano que organizamos ya hace varios años va en apoyo a las organizaciones sociales y educativas de la zona. Entonces el municipio en este caso aporta el taller de canotaje,
que estamos yendo este año específicamente a Santiago Vázquez, donde tenemos por grupos que se van entrando a hacer la experiencia del remo, del canotaje, otros grupos con los compañeros de guardaparques que están ahí instalados en los humedales, para por lo menos conocer qué estamos haciendo, dónde estamos, qué situación es esa, ¿no? El tema de los humedales, y se hace una charlita y un recorrido. Y después el disfrute de la mañana. Al mediodía ya estamos volviendo. ¿Cómo te llamas? Efraín. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Te gusta el canotaje? Sí. ¿Qué vas aprendiendo? ¿Qué más te gusta del agua? Nadar, mojarme y... ¿Y estás haciendo muchos amigos? Sí. Este club de verano implica una salida por semana con 45 chicos, cada una acompañada de referentes adultos en un ómnibus contratado hasta Santiago Vázquez. El municipio hace otras actividades en los centros educativos de la zona. Y ahora les comentamos que en septiembre Uruguay será sede de una nueva edición del Mundial de Asadores que se desarrollará en el espacio Modelo de Montevideo. Y la sede se le otorgó a Montevideo, Uruguay, por dos motivos. En primer lugar, el aniversario 300 del comienzo del proceso de fundación de la ciudad de Montevideo. Y por otro lado, el aniversario 100, o sea, se cumple el centenario de los Juegos Olímpicos de 1924, en los que Uruguay ganó por primera vez una medalla de oro que aparte tiene reconocimiento de campeonato del mundo. El Campeonato Mundial de Asadores se desarrollará entre el 19 y 22 de septiembre con Montevideo como sede y el fútbol como ingrediente principal. La Asociación Uruguaya de Asadores destaca que el evento se desarrolla al cumplirse el primer centenario de la Copa Mundial de Fútbol ganada por Uruguay en el Estadio Centenario y en el marco de los 300 años de la ciudad de Montevideo. Los organizadores anunciaron que la consigna del evento será fútbol y asado. Previamente a la competencia efectiva de los días 21 y 22, se desarrollará un seminario internacional en una locación que podría instalarse en los alrededores del Estadio Centenario y también habrá recorridos por el Museo del Fútbol. Participarán 40 equipos provenientes de Europa, Asia y América en varias categorías, entre ellas la ancestral, gancho o espada y parrilla. Justamente por haber ganado esta categoría durante el anterior campeonato de 2022 en Colombia, la delegación uruguaya se consagró campeona y buscará mantener el título en Montevideo cuando las brasas empiecen a rodar. Y del humo de las parrillas a la neblina, parecido no es lo mismo. Así es, vamos a ver el pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana en los próximos días. Mañana, martes 20 de febrero, habrá una mínima de 22, una máxima de 28 y como decía Tincho, va a estar un poco nublado. Sí, claro. De todos modos, el pronóstico ya no prevé lluvias para las próximas 72 horas, lo que marca un cambio con respecto a lo que pasó en buena parte del territorio en los días más recientes. El miércoles 21 de febrero, pasado mañana, con lo que les acabo de decir, habrá una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30. Sube un poquito más la máxima el jueves 22 de febrero, una mínima de 21, una máxima de 31. Así que eso es lo que ofrece a la vista Inumet para esta semana. Iremos ajustando como siempre conforme avancen las ediciones de MBD Noticias Central. Y ahora ya le dejamos el campo libre a Lado B. Así es, quédense en la pantalla de TV Ciudad y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. Hasta mañana.